todos y todas, hoy les traigo un nuevo episodio de Aprendo en Casa, especialmente preparado para mis amigas y amigos de cuarto de secundaria. En los siguientes minutos reflexionaremos sobre la historia de nuestro país, sobre algunas dificultades y luchas que hemos atravesado. Por ejemplo, hace más de un siglo, en 1903, luchamos contra la peste negra. Además, hemos enfrentado distintos conflictos con nuestros países vecinos como Ecuador y Chile, iniciados en el siglo XIX. Estos afectaron la vida y salud de nuestros compatriotas. Se prolongaron durante muchos años. Por ejemplo, la guerra con el Ecuador se prolongó desde 1828 hasta 1998, con momentos de mayor o menor intensidad. ¿Se imaginan tantos años de conflicto? Tuvieron que mediar otros países para que las tensiones se detuvieran. Durante la guerra con el Ecuador, el Perú tuvo que tomar una serie de decisiones, como por ejemplo, elegir quiénes participarían en los enfrentamientos y asignar los recursos económicos. Este episodio está pensado para que reflexionemos sobre cómo influyeron los recursos humanos y económicos en el resultado de la guerra con el Ecuador. Además, para preguntarnos la razón de ser de las guerras. ¿Ustedes creen que las guerras tienen algún sentido? ¿Qué sentido tuvieron las guerras que sostuvimos siglos atrás? Eran, claro, otros tiempos. Y en el video que veremos hoy, retrocederemos esos años para poder comprender lo que ocurría en el país a partir de analizar el caso de la guerra con el Ecuador. No se olviden de tomar apuntes, porque este video de los amigos y amigas de Sucedió en el Perú viene con mucha información. ¿Listos? Vamos a verlo. En la primera mitad del siglo XIX, los países sudamericanos obtuvimos nuestra independencia y se empezaron a establecer los límites que ahora tenemos. Fue un periodo duro, de guerras, de zozobra, de creación de países, en definitiva, de determinación de nacionalidades. Esto generó conflictos entre la mayoría de vecinos por el derecho que cada cual defendía de tener mayor territorio por tener mejores títulos. Por ejemplo, en 1830, el Ecuador se separó de la Gran Colombia para formar un nuevo país. Su objetivo, heredado del establecido por la Gran Colombia, fue extender su soberanía sobre los antiguos territorios del Virreinato del Perú. Guayaquil, Tumbes, que era parte de Piura, Jaén, que siendo parte del Virreinato de Santa Fe, había decidido incorporarse al Perú, y la Comandancia General de Maynas, según la cédula real de 1802, reintegrada al Virreinato del Perú. Por su parte, el Perú había aceptado la integración de Guayaquil a la Gran Colombia desde que San Martín fue a esa ciudad a entrevistarse con Bolívar. En el caso de Jaén, el Perú esgrimía a su favor el principio de la libre determinación de los pueblos y reivindicaba las otras áreas bajo el principio del uti possidetis, es decir, el derecho sobre las posesiones que en tiempos coloniales pertenecieron al virreinato peruano. El Perú basó durante el siglo XIX y comienzo del siglo siguiente sus derechos amazónicos en un título que fue la Real Cédula de 1802. Es una cédula por la cual la corona española devolvió al virreinato del Perú la zona de Maynas y también de Quijos. Es decir, el lugar donde nace el río Amazonas, toda esa inmensa porción de la selva donde nace el río Amazonas, el Marañón Amazonas. El problema de fondo era la ambición ecuatoriana de tener salida del río Amazonas. El territorio amazónico es un territorio que el virreinato, el régimen colonial,
no ocupó, de manera que quedó para la época republicana el reparto de la Amazonía. Como no había fronteras claramente delimitadas por el mismo hecho de que fue un territorio desconocido, yo te diría que se ha repartido a cañonazos. A lo largo del siglo XIX hubo varios conflictos entre el Perú y Ecuador. Inclusive en 1860 se produjo una guerra en la que el Perú salió victorioso. A pesar de ello, la frontera no quedó delimitada de manera definitiva. Luego de 1880, la derrota peruana en la guerra con Chile fue aprovechada por el Ecuador para avanzar sobre el territorio amazónico que el Perú aspiraba a consolidar sobre la base de sus títulos virreinales. Luego de varios acuerdos con el Ecuador para someter la controversia jurídica a un arbitraje, en 1910 estuvo a punto de estallar una guerra ante la inminencia del fallo del rey de España. Ecuador anunció que si el fallo les era desfavorable, no lo acatarían. De esta manera, la frontera entre ambos países era un tema a resolver. En 1904, el Ecuador había firmado un tratado de límites con Brasil, respetando la línea geodésica Apaporis-Tabatinga, fijada entre el Perú y Brasil en 1851. En 1916, Ecuador y Colombia suscribieron un tratado de límites que incluía la región amazónica que el Perú reivindicaba. Con Colombia, el Perú definió los límites entre 1922 y 1927, en paralelo con la participación de los Estados Unidos y la posterior negociación bilateral directa para resolver la situación de Tacna y Arica por el sur, con el objetivo de evitar que Colombia se sume al Ecuador en los reclamos por la región amazónica del norte. Estas gestiones incluyeron a Brasil. La frontera, definida por el Tratado Salomón-Lozano por los ríos Putumayo y Amazonas, demarcada entre 1929 y 1930, se consolidó luego que el presidente Óscar Benavides devolviera a la Sociedad de las Naciones el llamado Trapecio Amazónico y suscribiera en 1934 en la capital del Brasil un protocolo con Colombia, dando término al incidente generado en 1932 por pobladores peruanos, quienes tomaron Leticia. Cuando el Perú le cede a Colombia el trapecio de Leticia, tiene que ver con que habría existido una presión de los Estados Unidos, o en todo caso un deseo del Perú de quedar bien con los Estados Unidos. Los Estados Unidos habían creado Panamá arrebatándoselo a Colombia, y entregarles el trapecio de Leticia parecía una especie de compensación por la pérdida de Panamá. Lo que sucede en Colombia es de que fue una guerra perdida en el campo político, porque se pierde en el campo político, y fue una guerra inconclusa. El régimen del general Benavides, que se mantuvo de 1933 a 1939, fue muy importante en el potenciamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Desarrolla una política de defensa que resulta ser finalmente compra de armamento para las tres fuerzas, ¿no? Y se compra artillería, se compra aviación, se compra pues los tanques, ¿no? Se compran nuevos fusiles, que es muy útil para la infantería, donde la infantería en esa época, recordemos, todavía ocupaba un lugar predominante en lo que era el desarrollo de las guerras, y esto pues termina siendo muy útil el 41, ¿no? Y no solamente se trataba de comprar armamento, sino desarrollar ejercicios en el campo. Una de las adquisiciones bélicas del gobierno de Benavides fueron los modernos tanques LTP.
las novedades del conflicto de 1941 fue el uso de vehículos blindados, los tanques. Pocos años antes del conflicto, en 1938, el Perú le compró a la entonces Checoslovaquia 24 tanques, los famosos LTP. Por esos años, previos a la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia estaba a la vanguardia en la construcción de este tipo de vehículos. Los LTP se adaptaron rápidamente a la difícil geografía de la zona de conflicto y fueron decisivos en el avance de la infantería. Aún se conservan varios de estos tanques LTP de procedencia checa, como este, por ejemplo, que encontramos en el jardín que está frente a la fachada de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Aquí también hay otras piezas que se usaron en 1941. Otro LTP que todavía está en funcionamiento está en el cuartel Hoyos Rubio, en el RIMAC. De hecho, esa unidad desfiló en la parada militar de julio del año 2016. El 39 finalmente acaba el gobierno de Benavides y el que toma la posta es el ingeniero Manuel Prado, ¿no? Que también era un hombre estadista con una visión geopolítica muy importante, ¿no? y que tenía, apreciaba mucho el tema también de las Fuerzas Armadas, el apoyo a las Fuerzas Armadas, ¿no? Tanto en sus dos gobiernos. Recordemos que él prácticamente, su primer gobierno del 39 al 45 coincide justamente con el hecho, con la conflagración más importante a nivel mundial, ¿no? Que es la Segunda Guerra Mundial. Manuel Prado Ugarteche era hijo del controvertido Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú durante la guerra con Chile. Él tenía, digamos, una especie de compromiso para pues no cometer ningún error en esto, ¿no? Como diciendo, hay gente que critica a mi padre, bueno, una manera de ayudar a guardar su memoria es que su propio hijo acá se porte de una manera enérgica y una manera clara para los intereses del Perú, ¿no? Fue, repito, un sesgo que nos favoreció. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue su percepción de las relaciones internacionales. Para entonces, la frontera con Ecuador permanecía indefinida. En 1924 se había firmado un protocolo que establecía que en caso de discrepancias, Perú y Ecuador acudirían al arbitraje del presidente de los Estados Unidos. En 1936, el Acta de Lima determinó que era el momento de acudir al arbitraje de Washington. Mientras tanto, ambos países mantendrían el statu quo de sus posesiones territoriales. En ese año, la Cancillería envió a sus pares del continente una circular en que se hacía constatar el tope máximo de la presencia ecuatoriana en la Amazonía. Esta es la referencia geográfica y diplomática para entender el conflicto de 1941 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Se llegó a una especie de línea del statu quo que en 1936 quedó delimitada como aquella parte de la Amazonía que cada país efectivamente tenía ocupada. Esta es la línea, la de 1936, que queda en los hechos como la frontera, aunque como una frontera provisional. Sin embargo, poco después de este acuerdo, las tropas ecuatorianas habrían estado realizando incursiones en el lado peruano. Efectivamente, en 1938, Ecuador renunció al arbitraje de derecho. A partir de entonces, se produjeron reiteradas agresiones a lo largo de la frontera. Para el año 1940 teníamos serios problemas. Primero habían problemas entre los pobladores fronterizos, agricultores, tabacaleros principalmente, y entre los puestos de vigilancia peruanos y ecuatorianos que estaban uno al frente del otro.
Esto provocó que el gobierno peruano tome medidas de emergencia. Lo primero fue la creación del Agrupamiento Norte. En 1940, ante las frecuentes provocaciones ecuatorianas, se diseñó el Plan de Operaciones destinado a la defensa de nuestra soberanía. Como parte de ese plan, se creó el Agrupamiento Norte, al mando del destacado general de brigada, Eloy Ureta. Ureta había estudiado en la Escuela Superior de Guerra y había prestado servicios en la sección de artillería de la Escuela Militar. Además, se había perfeccionado en centros militares de Europa. Luego de que se activa el Agrupamiento Norte, se produce una reunión de emergencia el 21 de febrero con el Consejo Permanente de la Defensa Nacional. Ahí se discutió la propuesta del Estado Mayor General del Ejército, que establecía que debíamos recuperar la frontera de facto de 1936, como un requisito para establecer las condiciones óptimas para una negociación definitiva de límites con el Ecuador. En este contexto, fuerzas peruanas se desplazaron a los dos probables teatros de operaciones militares. A la costa se destinó al Agrupamiento Norte y al frente nororiente, ubicado en el departamento de Loreto, se envió a la Quinta División, al mando del general Antonio Silva Santisteban. Entre los soldados movilizados a la costa norte estuvo el morterista César Molina, quien con sus compañeros de armas se embarcó en el Callao rumbo a Paita. En Piura, Molina fue nombrado jefe de la sección morterista y se dedicó a capacitar reclutas llegados desde las provincias. Yo había aprendido el manejo del mortero 81 y 60, había llegado a manejar en tal forma que estaba capacitado. Al día siguiente, todos los compañeros llevamos al vagón en Monserrate para llevar de frente al Callao, embarcándose en vapor Rímac. Todo esto fue tan rápido. Vino el presidente de la República, varios generales a despedirnos. Peruano de la frontera. Arbor en diciembre. Todos, martes 10:30 de la... A continuación, Mundo Animal. Los años del gobierno de Manuel Prado coincidieron con la Segunda Guerra Mundial. El Perú decidió apoyar a los aliados, sobre todo después del ataque japonés a la base de Pearl Harbor en diciembre de 1941. Nuestro país rompió relaciones con los países del eje, Alemania, Italia y Japón. Ecuador, por su parte, estaba gobernado desde 1940 por Carlos Arroyo del Río. Era un momento de cierta inestabilidad política en Ecuador y cuando eso ocurría, muchos políticos ecuatorianos, no todos, empleaban el argumento peruano de la frontera como una manera de cohesionar a la opinión pública, ¿no? Cuando había algún problema interno. Eso no solo ocurrió en Ecuador, ha ocurrido también en el Perú y ha ocurrido en otros países, ¿no? Solo que en este caso hubo una exageración. Parece ser que las Fuerzas Armadas ecuatorianas como que se deslindaron un poco de la autoridad del presidente Arroyo del Río, ¿no? Tenían una cierta autonomía y esa autonomía fue expresada en el aumento de choques fronterizos en las diferentes guarniciones de la frontera. Ecuador acusó al Perú ante la opinión pública internacional de ser el país agresor y además
atacó las guarniciones peruanas en la zona limítrofe. En el contexto del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, distraído por lo que pasaba en Europa, menudean más los ataques entre peruanos y ecuatorianos sin que haya una especie de árbitro con energía, como podría haber sido Estados Unidos, que ponga coto a estos desmanes, digámoslo así. Hubo muchos incidentes, ¿no?, de esta naturaleza, que obviamente comenzaron a ser respondidos. Cuando se hicieron muy grandes y muy graves, el presidente Prado dio la orden de hacer pues una represalia, ¿no? En derecho internacional es claramente represalia, no es un ataque como el que hizo Alemania a Polonia en septiembre del año 39, un ataque de invasión simplemente. Los primeros enfrentamientos se realizaron a inicios de julio de 1941 en los puestos de Aguas Verdes, La Palma y Lechugal, defendidos por policías y soldados del ejército peruano. Al día siguiente 6 amanece en completa tranquilidad, sin embargo al mediodía se produce un ataque generalizado a lo largo de toda la línea del Zarumilla, que incluso se tiene que recurrir al apoyo aéreo. La 41ª Escuadrilla, que había estado en Talara, se tiene que adelantar a Tumbes, y ese día bombardea las posiciones ecuatorianas de Huaquillas, de Chacras y de Balsalito. La columna de infantería, donde servía el morterista César Molina, partió al frente de batalla desde el actual caserío de Pampa Larga, en Ayabaca, departamento de Piura. Molina recuerda vívidamente los terribles momentos que les tocó vivir. Llegamos a Pampa Larga con esta carpa, que ya teníamos carpa para armar, pernoctar. Y no sabe usted, amigo, todo lo que hemos pasado todavía como algo antes de entrar al combate, como 3 meses, 4 meses, conviviendo con amigos, con víboras venenosas. Y lo peor, no podía usted ni hablar porque los mosquitos se le llenaban la boca. Una cosa terrible, terrible. No podía usted ni tomar un poco de agua porque los mosquitos le estaban, que querían entrar al estómago. Es terrible. En la noche, a la hora de pernoctar, teníamos una linterna en la mano. Ahí hay una víbora que más o menos mide 60, 70 centímetros, y eso es sumamente venenoso. Y cuántas mulas que cargaban los cañones murieron por la picadura de esos animales.
Primera División Ligera, que actuaba en Tumbes, se dividió en 4 destacamentos. Porque el frente era extenso, era extremadamente extenso, y la zona era de una vegetación densa y de comunicaciones muy pobres, por lo que se tuvo que armar 4 destacamentos que iban a actuar en forma independiente. Es por eso que decimos que la batalla de Zarumilla es el conjunto de acciones aisladas, pero dirigidas, centralizadas, que permitieron la recuperación de nuestra frontera. Cuando las tropas peruanas atacan, gran parte de la tropa era del sur, eran indígenas, ¿no? Muy cetrinos, y atacaban con casco de corcho japonés. Entonces en el Ecuador se pensó que había tropas japonesas atacando el Ecuador, ¿no? Y eso apareció en los periódicos, ¿no? Obviamente se desmintió y la propia embajada japonesa lo desmintió, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Aprendo en Casa. El video que acabamos de ver estaba cargado de muchas ideas sobre el conflicto entre el Perú y Ecuador. Hemos aprendido un poco más acerca de cómo se originó y también vimos que territorios como Tumbes, Jaén y Maynas optaron por el principio de libre determinación de los pueblos y uti possidetis. Otro aspecto llamativo fue la cantidad de recursos tecnológicos y humanos que se movilizaron mediante las políticas de gobierno como el de Benavides y el de Prado Ugarteche. Encima, todo este conflicto se daba en el contexto del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Qué épocas tan difíciles, ¿no? Y yo me pregunto, luego de tantas dificultades, ¿cómo hemos logrado salir adelante? Para explicar mejor eso, hay que considerar diversos factores. Y así nos daremos cuenta de que aún hay mucho trabajo pendiente para que todos y todas podamos estar mejor. Tal vez uno de los trabajos más importantes que podemos hacer para pensar en cambios positivos sea entender mejor nuestra historia, porque en ella encontramos información sobre nuestros errores y buenas decisiones del pasado. Por eso les traigo el reto del día de hoy. ¿Qué tal si en un organizador visual seguimos reflexionando sobre la guerra con el Ecuador y los aprendizajes que nos dejó para lograr una convivencia mejor? Tratemos de pensar en 2 preguntas específicas. Primera pregunta, ¿cómo influyeron los recursos humanos y económicos que el Perú movilizó en el resultado de la guerra con el Ecuador? Segunda pregunta, ¿qué creen ustedes que hacen actualmente la ciudadanía y el Estado para consolidar una convivencia saludable entre peruanos y peruanas? No se olviden de guardar su organizador visual en su portafolio de evidencias y de compartir sus reflexiones con su familia. Nos vemos en un siguiente episodio de Aprendo en Casa.